Muy buenas, nostálgicos. Hoy en Nostálgicos Retro vamos a ver qué fue de los actores y actrices de la serie argentina Rebelde Way. Deciros que si el vídeo recibe muchos likes, también haremos un vídeo de la versión mexicana de la serie. Sin más dilación, si estáis preparados para otro viaje a la nostalgia, poneros cómodos que arrancamos. La serie argentina Rebelde Way robó el corazón de sus fans en 2002, y ya han pasado 2 décadas desde su estreno. Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo eran los 4 protagonistas de esta historia que tuvo 2 temporadas. Los amores, el instituto y los problemas típicos de la edad se vieron reflejados en el grupo musical que formaron a escondidas entre clase y clase. El éxito de la serie no tardó en cruzar las fronteras argentinas y aterrizar en distintos países del mundo. La ficción lanzó a la fama a algunos actores y actrices del elenco que daban sus primeros pasos en la serie, mientras que otros, que ya eran conocidos, ganaron todavía más popularidad. Y es que tal fue el éxito de Rebelde Way que se hicieron 5 remakes en distintos países del mundo: México, India, Portugal, Chile y Brasil. Luisana Lopilato es una actriz, cantante y modelo argentina que desde muy pequeña destacó en las producciones de televisión local para dar un salto importante en su carrera con 15 años en Rebelde Way, serie que la catapultó a ser vista y reconocida no solo en Argentina o Latinoamérica, sino a lo largo de todo el globo, principalmente en España e Israel. Después de Rebelde Way, Lopilato continuó en su papel de Mia Colucci en distintas producciones de la telenovela, incluidas R-Way, la banda surgida de la serie de televisión junto con Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba. La actriz siguió trabajando con la distinguida productora Cris Morena dentro de la televisión, el cine, la música y el teatro. Desde 2009 es embajadora de L'Oréal París y actualmente se dedica a ser madre a tiempo completo junto a su marido, el cantante Michael Bublé. Tras el éxito de Rebelde Way, Luisana Lopilato estrenó entre los años 2003 y 2016 series y novelas como Rincón de Luz, ligada a Rebelde Way, Los secretos de papá, Casados con hijos, Atracción por 4 y Nafta Super. En lo que a cine se refiere, su presencia fue constante desde 2009 con Papá por un día en el papel de Julieta, aunque sin embargo no fue hasta su papel como Mari Fraga en Los que aman odian, el thriller policial de Alejandro Macchi, donde dio un giro a su actuación acercándose al drama y al suspense. Una de sus últimas actuaciones ha sido en la película La Corazonada, estrenada en 2020 interpretando a Manuela Pipa Pelari, y en 2022 dando vida de nuevo a Pipa en la tercera película de la saga y secuela de Pipa, también producida por Netflix. Camila Bordonaba actuó en Chiquitas y Rebelde Way y siguió trabajando en varias series hasta que en 2009 decidió alejarse de los focos. Camila se fue a la Patagonia y aunque sigue ligada al arte y está en contacto con algunos de sus excompañeros, su vida es casi un misterio. Lo último que se supo es que la actriz reapareció en las redes sociales, aunque la mayoría de sus publicaciones son fotos de cuando era más joven. Una de las últimas fotografías públicas y actuales de ella corresponde al año 2020, cuando desde el espacio cultural donde ella trabaja, la Cooperativa Hacedora de Arte, compartieron imágenes del backstage de un videoclip donde interpretaba a Maritza Pía Espíritu, un videoclip que Cris Morena dirigió y produjo junto a una colega. Se trata del clip Ser Siendo, del dúo Las Martas. En las fotos se puede ver a la actriz vestida de negro y con mascarilla, dirigiendo a las cantantes, dándoles indicaciones e incluso maquillándolas. Y aunque no se puede observar bien su cara debido a la mascarilla, se la puede reconocer fácilmente ya que no parece haber cambiado demasiado. Camila nunca dejó de estar ligada al mundo del arte. En estos últimos años se ha dedicado a trabajar en centros culturales y en diferentes espacios. Detrás de cámaras y con un perfil muy bajo, Bordonaba despliega todo lo que aprendió en sus años de televisión, ahora como directora, ya que durante la etapa en Chiquitas y Rebelde Way participó en infinidad de videoclips. Después de estar en estas 2 series, protagonizó El patrón de la vereda con Gustavo Bermúdez y formó parte de los elencos de Son de Fierro, Gladiadores de Pompeya y Atracción por 4, aunque de repente dejó de estar en pantalla, convirtiéndose prácticamente en un misterio. Me harté de eso cuando empecé a trabajar en televisión, pero sobre todo cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando, explicó en algún momento la actriz. Ángeles Balbiani interpretó a Felicitas, una de las mejores amigas de Mia Colucci que presumió de tener un cuerpo curvy y que en la segunda temporada tuvo una trama polémica al quedarse embarazada, por lo que estuvo a punto de ser expulsada, aunque logró evitarlo gracias al apoyo unánime de sus compañeros. Tras aparecer en Rebelde Way, a Balbiani la volvimos a ver en otra serie juvenil de éxito, Floricienta.
Posteriormente, la actriz se centró en su carrera como presentadora de televisión, participando en programas como Pampita Online para Telefe, Gossip para KZO e Intrusos en el espectáculo para América TV. En la actualidad participa en el programa Editando Tele. Tiene 20 años en la televisión. Vos sabés que debuté con Moria en este programa y lo termino con vos, Marcelo. Así que no... La actriz que interpretó a Felicitas en Rebelde Way declaró en una entrevista que algunos de sus compañeros de la serie le hacían bullying por su peso y la trataban igual que a su personaje en la serie. Aunque ella era mayor que muchos de sus compañeros, tenía 21 años en ese momento, confesó que los comentarios llegaron a afectarla y que nunca habló del tema con el equipo de producción de la serie. Manuel Aguirre fue un alumno procedente de México que se coló en el Elite Way School. Decidido a vengar la muerte de su padre, acabaría enamorado de Mia Colucci, la hija del empresario que, supuestamente, estafó a su progenitor. Felipe Colombo, actor mexicano-argentino, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Argentina, donde, después de acabar Rebelde Way, apareció en producciones tanto para adolescentes como para un público más adulto, como es el caso de Floricienta, Doble Vida, Mujeres Asesinas, Son de Fierro o Herederos de una Venganza. Colombo ha trabajado principalmente en televisión y teatro, y entre sus últimas apariciones destacan Encierros, Mi hermano es un clon y Millennials. Jazmín Becar Varela interpretó a Luján, una de las mejores amigas de Maritza en el Elite Way School. Gran deportista y atleta, inicialmente pensaba que había ingresado en el prestigioso liceo con una beca deportiva para después descubrir que un misterioso tutor era quien la protegía. Después de Rebelde Way, Varela apareció en la serie El patrón de la vereda y en la ficción juvenil Romeo y Julieta. Tras esta última serie, la actriz decidió cambiar de profesión y terminó la carrera de periodismo. Actualmente trabaja en el área de prensa de PepsiCo para América del Sur y Centroamérica como coordinadora de comunicación. Junto a Felicitas, Vico es una de las mejores amigas de Mia. Pese a ser una alumna becada, es una de las chicas más populares del Elite Way School. En la segunda temporada, tuvo una trama en la que fue víctima de malos tratos por parte de su padre. Del elenco de Rebelde Way, Victoria Mauret ha sido una de las actrices con una carrera más constante. Su trayectoria se ha centrado en el cine independiente, apareciendo en películas como Tales of an Ancient Empire. Y también cabe destacar algunos de sus últimos trabajos en películas como Necronomicon, Los Olvidados y Todo por el Ascenso. Aunque en la actualidad, la actriz está centrada en la música con el nombre de La Mauret. Sé que estamos lejos, pero no quiero verlo. Benjamín Rojas interpretó a Pablo Bustamante, el hijo del intendente de Buenos Aires, un joven que aparenta ser igual de ambicioso y cínico que su padre, pero que al final demuestra ser un joven honesto, apasionado de la música y enamorado de Maritza. Durante los 2000, Benjamín Rojas fue un auténtico ídolo adolescente. Tras el final de Rebelde Way, el actor de La Plata participó en otras series juveniles muy famosas como Floricienta, Alma Pirata y Jake y Blake. Tras su etapa Disney Channel, Rojas obtuvo papeles más adultos en series como Cuando me sonreís, Mis amigos de siempre o la miniserie Rizoma Hotel. En cine, Rojas ha destacado en La leyenda, Kluge, La noche del Chihuahua, Anoche y Eso nos enamora. En lo que a teatro se refiere, lo hemos podido ver en obras como El otro lado de la cama o Una semana nada más. Por otro lado, cabe destacar que el actor ha desarrollado una carrera musical, llegando a publicar en 2017 su propio álbum titulado Polarizado. Bueno, nostálgicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, que esperamos que os haya gustado. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo.